Muy buenas tardes, mis apreciados estudiantes. Continuando con el referente de lo que son los enlaces químicos, vamos a referirnos hoy al enlace químico metálico, que se caracteriza por sustancias que tienen un color brillante, son maleables, dúctiles, conducen el calor en el estado sólido y también conducen la electricidad. El enlace químico metálico, entonces, es un enlace químico muy fortalecido, en donde encontramos nosotros una cantidad de protones y los electrones se encuentran vibrando hacia alrededor como si fuese una nube, de tal manera que se conoce como el mar electrónico. Entonces, estos electrones que se encuentran vibrando fuertemente entre dos átomos o tres o cuatro de la misma naturaleza, sobre todo se relaciona con los elementos químicos de transición, por ejemplo, el magnesio, el hierro, perdón, el zinc, el cobre, que son sustancias químicas de una gran fortaleza metálica. Observamos cómo los electrones se encuentran vibrando de tal manera que su nube electrónica se extiende, hace que entonces se transforme en ese mar de electrones. De tal manera que nosotros habíamos observado en el enlace químico iónico que un elemento químico metálico se entonces enlazaba con uno no metálico mediante un enlace iónico. Aquí veíamos como el hidrógeno con el flúor en un enlace covalente. Pues ahora entonces nosotros en la mitad tenemos el enlace químico metálico, lo que hace que esas sustancias químicas entonces se formen o puedan producir colores brillantes es porque cuando incide la luz, incide sobre esas cargas electromagnéticas de los electrones, el campo obviamente electromagnético del electrón hace más vibración, su nube electrónica parece expandirse y al expandirse, como ustedes pudieron verlo si lo se fijaron completamente, pueden entonces irradiarse brillo, un brillo metálico. ¿Por qué? Los enlaces metálicos son buenos conductores. Son buenos conductores energéticamente porque a medida entonces que se va entregando energía a las sustancias químicas formadas por el enlace metálico, aumenta la energía cinética de sus partículas, aumenta el campo vibratorio y por lo tanto se puede conducir con mayor claridad, con mayor especificidad la energía, de tal manera que esa vibración hará entonces que sirva perfectamente de transportador para ese campo eléctrico. ¿Por qué son maleables aquellas sustancias conformadas por enlaces químicos metálicos? Porque se forman redes cristalinas, esas redes cristalinas permiten quebrarse, permiten entonces darle obviamente forma, de tal manera que se crean fuerzas de repulsión entre las sustancias químicas. Esto hace que se amplíe un poco y podamos armar láminas, formar láminas, que le podamos dar forma, que yo pueda reducir su volumen, de tal manera que lo que hago es crear una opresión sobre los protones, dado que los electrones que tienen un campo eléctrico bastante amplio por la nube o mar electrónico, entonces lo podemos estar manejando. ¿Por qué son dúctiles? Los enlaces químicos metálicos son dúctiles debido también a la característica que se tiene en relación con las redes cristalinas. Entonces, son dúctiles porque estas redes cristalinas se pueden empaquetar fácilmente, de tal manera que se van a crear fuerzas de repulsión y de atracción entre las cargas positivas y negativas y de repulsión entre las cargas que son de la misma naturaleza. Podemos entonces de esa manera hacerlos dúctiles, podemos crearlos y formar entonces tubos, podemos formar alambres que me pueden fácilmente conducir la electricidad. Los metales entonces se caracterizan porque poseen estructuras cristalinas que son reconocibles, entonces cada una de ellas va a formar una estructura cristalina específica que podemos nosotros reconocer. Debemos tener claridad que hay sustancias químicas metálicas dentro del ambiente, como por ejemplo el mercurio, que es una sustancia química que en el ambiente es estado líquido, es decir, que no todos los metales los vamos a encontrar en el estado sólido, sino que tenemos también esa naturaleza en estado específico líquido, como por ejemplo el caso del mercurio. Bien, entonces pues muchísimas gracias y hasta aquí serían las fuerzas intramoleculares. Apreciados estudiantes del ciclo 6 de química de la profesora Visitación Hoy, Laxmi La Torre, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les queremos compartir la guía que hemos elaborado sobre enlace químico de naturaleza metálica. Ya nosotros hicimos la revisión del primer tipo de enlace, que es el enlace iónico, que corresponde a un grupo que se conoce como el grupo de las fuerzas
intramoleculares. Cuando hablamos del enlace metálico, hablamos entonces nosotros de la organización de átomos que corresponden a elementos metales dentro de la tabla periódica. Específicamente estaremos nosotros hablando entonces de lo que es esta tablita periódica, de estos elementos que yo los he llamado como aquellos que están disfrazados de color rojo, en donde tenemos una escalera que se llama escalera de transitividad, de tal manera que lo que se encuentra por detrás, por debajo, coloreado de rojo serán elementos químicos metales y sus átomos serán metales, y lo que se encuentra por encima serán elementos químicos no metales. Tenemos claro que hay unos elementos químicos por debajo, como el galio, como el estaño, como el bismuto, y por encima, como el telurio, como obviamente el antimonio, el germanio y el silicio, que se conocen como metaloides porque realmente están en un proceso de transición. Pues bien, cuando hablamos entonces de enlaces químicos metálicos, los enlaces químicos metales se caracterizan porque forman unas redes. Esas redes entonces, por ser elementos químicos metales, hacen que ellos tengan la tendencia a ceder sus electrones de tal manera que los movilizan, quedando entonces desprotegidos como una carga de naturaleza positiva porque se hacen cationes, de tal manera que de una vez recordamos nosotros lo que hemos venido hablando, y es el hecho de que los elementos químicos metales tienden a ceder sus electrones porque tienen baja electronegatividad, realmente permite que se los lleven, y al hacer esto se van a cargar de manera positiva. Entonces, esos empaquetamientos que van a organizar van a empaquetar entonces unas redes que van a tener naturaleza positiva, en donde los electrones los vamos a encontrar ubicados así como está aquí de color amarillo y naranja, como si fueran nubes electrónicas que se encuentran vibrando sumamente rápido, donde existe total imposibilidad de saber dónde se encuentran. Y como lo dice específicamente las explicaciones sobre las conceptualizaciones químicas, como si fueran mares de electrones, como lo vemos en este gráfico de la izquierda, donde los puntos más pequeños entonces me representan a mí los electrones que están en continuo movimiento en esa red, en esa malla cargada positiva, porque los elementos químicos metales han empezado a ceder sus electrones. Entonces, un enlace metálico se da entre átomos de la misma especie. Entonces, tenemos, por ejemplo, como ejemplos, tenemos las redes del cobre, entonces tenemos las redes del hierro, tenemos las redes del zinc, del cromo, del manganeso, y pues obviamente esas características que estamos observando aquí de esos electrones moviéndose en esa red positiva, catiónica, es lo que hace que entonces se formen estas otras redes especiales como son átomos unidos formando hexágonos, que provendría de este gráfico que tenemos aquí en esta posición primera. Luego tenemos un gráfico en donde las redes formarán una estructura cúbica doble, donde vemos dos cubos, uno más pequeño incluido dentro del cubo grande, que sería la apariencia número 2, y una estructura cúbica sencilla, como la tenemos aquí observando en el gráfico número 3, que hace referencia al gráfico que tenemos aquí ubicado en la tercera posición. Por otra parte, entonces es bueno también a ustedes comentarles que obviamente esa organización en las redes de las sustancias químicas se hace específicamente de acuerdo al tipo de material. Por ejemplo, si hablamos del oro, organizado en lingotes como este que vemos acá, entonces observamos una red empaquetada, esferitas graficadas para ustedes de color amarillo. Observamos que se encuentran firmemente unidos porque en ese momento el estado físico de la materia es un estado sólido. Pero, por ejemplo, si nos referimos al mercurio, el mercurio es un elemento metálico que es líquido a temperatura ambiente, y observamos cómo, si yo viera microscópicamente esa caracterización, observaría átomos que tienen entre ellos fuerzas de repulsión y fuerzas, obviamente, de atracción, en donde hay un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y de atracción, permitiendo que unas se muevan sobre las otras, como lo estoy viendo en este gráfico. Entonces, desde ahí es importante que nosotros tengamos muy claro lo que son las sustancias químicas
reconocidas dentro de un enlace metálico que se llaman obviamente cationes, cationes porque han cedido sus esos electrones se encuentran a su alrededor, como lo mostramos en el gráfico anterior, lo volvemos a retomar, formando una nube electrónica, vibrando continuamente, ¿de acuerdo? Y por eso se llamarán cationes. Entonces, catión es el que cede los electrones, se carga positivo, en tanto que anión es quien recibe los electrones y se carga negativo. Bueno, para esta primera guía, entonces vamos a realizar una primera actividad. La primera actividad consiste que aquí hay 4 gráficos, esos 4 gráficos me representan algunas características de lo que son aplicaciones de los enlaces químicos metálicos. Aquí en el primer gráfico vemos un alambre de cobre formado por fibras o alambres de cobre. Cotidianamente los estamos empleando, ya sea para elaborar, como lo vemos en este segundo gráfico, un circuito eléctrico empleando unas pilas, pongo los cables, permito que se conduzca la electricidad y observo cómo se prenden los bombillos. Bien podría ser una conductividad eléctrica a través de cables que permiten obviamente que funcione mi teléfono o aparatos que utilizamos en casa como son los routers de las empresas de telecomunicaciones. Un tercer gráfico me muestra entonces lo que es la organización del todo el cableado para un edificio. Entonces vemos allí las organizaciones de los cables y sabemos que esas organizaciones están construidas obviamente por enlaces químicos de naturaleza metálica dentro de los cables que van a conducir, a transportar esa energía. Tenemos que tener también claridad que a diferencia del enlace químico iónico que no conduce la electricidad, el enlace químico metálico, sí, ciertamente en esas estructuras cristalinas, de acuerdo, sólidas, rígidas que se forman, sí se puede conducir electricidad. Entonces estos alambres perfectamente no necesito yo disolverlos, sino que ellos por sí mismos van a permitir, como en este circuito que vemos prendidos los bombillos, observamos que se puede transferir la electricidad o la energía. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, en este primer gráfico, lo que quiero que ustedes hagan es que representen el enlace químico metálico. El enlace químico metálico, que bien puede ser desde este gráfico que estamos observando aquí en la comparación del oro con el mercurio, o si lo prefieren, ya una comparación donde vemos aquí los átomos cargados positivos y el mar de electrones, o sencillamente estos átomos que se encuentran unidos y vemos como una nube electrónica a nivel, obviamente, de lo que es el enlace químico metálico. Obviamente les agradecemos si ponen nombres para los estudiantes sordos, también manejando algunos conceptos, como que sería el concepto de electrón, de catión, que son dos conceptos sumamente importantes para tenerlos en cuenta. En la actividad número 2, entonces, lo que les vamos a solicitar a los estudiantes sordos y oyentes es que hay unos conceptos que necesitamos que se manejen con claridad. Esos conceptos son iguales para sordos y para oyentes. El concepto de dúctil, maleable, fusión, densidad, conductor térmico, conductor eléctrico, soluble, insoluble y solución. Entonces, con esos conceptos, los estudiantes oyentes van a buscar la definición y pues obviamente van entonces con esa definición a buscar específicamente aplicaciones en el mundo del cotidiano a nivel de gráficos o dibujos que van a pegar, pero además de pegar esos gráficos tengo que escribir la definición. Los estudiantes sordos lo que van a hacer es una relación entre esa propiedad, la propiedad, por ejemplo, de dúctil, de maleable, de fusión, de densidad, de conductor térmico, de conductor eléctrico y soluble, insoluble y solución. Y con base en ellos, entonces lo que vamos a hacer es a escribir la palabra, primero en español, luego hacemos la seña y luego entonces el significado de esa seña a través de un gráfico. Y con ese gráfico, pues obviamente vamos a hacer la explicación. ¿Eso dónde lo vamos a hacer? Aquí en este cuadro, o si ustedes lo prefieren, en su cuaderno, representaciones en la cotidianidad. Como actividad número 3,
Entonces hemos querido nuevamente traerles a ustedes la tabla periódica. Sabemos que la tabla periódica está organizada en secciones, en bloques. Ya hicimos la referencia aquí a la L transitiva, que va a separar aquí lo que está de color verde un poco más oscuro con este color un poco verde más claro, y todo lo que se encuentra por debajo, todo esto, entonces hará referencia a los elementos químicos metales, exceptuando el hidrógeno, que sabemos que es un gas, que iría a tener relación con los elementos no metales gaseosos de esta parte derecha de la tabla periódica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Les estamos a ustedes entregando unas sustancias químicas, el níquel, el cobre, el cromo, selenio, arsénico, zinc y mercurio. Y por supuesto el hierro, que es el ejemplo. Me voy a la tabla periódica, entonces obviamente observo que aquí dice hierro, tanto para los estudiantes sordos y oyentes, este es el nombre, lo podemos los sordos deletrear, también conocemos la seña, me voy a buscarlo en la tabla periódica y aquí lo encuentro. Entonces en este cuadro lo que tengo que hacer es que tomo el símbolo, entonces el símbolo que fue Fe, lo puedo encerrar así en un cuadrito, Fe, en la parte inferior escribo hierro y voy a colocar el número atómico que es 26. Entonces lo único que tengo que hacer es colocar el número atómico que viene ubicado en la parte izquierda de todas las sustancias. Para el ejemplo el hierro 26, aquí lo observamos. Dibujo el símbolo químico que es Fe, coloco hierro y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces mis estudiantes sordos van a colocar esta estructura y además al lado le van a colocar la seña para irlo relacionando. Entonces es una manera de poder involucrar estos elementos químicos metales y algunos metaloides dentro de la estructura de la tabla periódica y pues obviamente organizarlo en este gran bloque. Entonces, esa sería la actividad que tendríamos como segundo taller de química. Quedaría pendiente el enlace químico covalente que estaremos con ustedes hablando ya dentro de unos 15 días para que también reciban el envío, obviamente, y podamos trabajar sobre el enlace covalente. Muchísimas gracias. Entonces quedamos atentas a los envíos y posibles preguntas. Bendiciones y que estén muy bien.